Ventiladores y leyes de los ventiladores. Hola a todos, me presento, mi nombre es Leonardo y soy el auxiliar asignado a la materia de Ingeniería Térmica de la Facultad de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Mecánica, Electromecánica y Mecatrónica de la UNSA. Vamos a desarrollar una serie de videos explicativos acerca de los temas que desarrollamos en la materia, cosa tal de que pasemos de estar como esponjagar, sin ubicarnos, a ir a clases felices y contentos porque entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, esperemos que todo salga bien y que esta serie de videos los ayuden a todos ustedes, a los que estén interesados. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Ventiladores. ¿Qué son los ventiladores? Nos vamos a concentrar primeramente en su funcionamiento. Estos se basan en la entrega de energía mecánica al aire, como a través de un rotor que gira a alta velocidad. Este incrementa la energía cinética del fluido, que en este caso sería el aire. Y esto luego se transforma parcialmente en presión estática y dinámica. La presión estática y dinámica son conceptos que vamos a desarrollar progresivamente en el tema. Se dividen también en dos grandes grupos: los ventiladores axiales, que seguramente ya los conocen y los han visto, y los ventiladores centrífugos, que son los que más se utilizan en la industria debido a sus características especiales que las hacen propicias para varias aplicaciones. Ahora, también se pueden clasificar en cuanto a la forma en la que transita el flujo del ventilador. Están los ventiladores centrífugos, están los ventiladores de hélice, los ventiladores de ductos, que mayormente se utilizan para otras aplicaciones que están justamente relacionadas con ductos, y los ventiladores de paletas alabeadas y axiales. En nuestro caso nos vamos a concentrar sobre todo en los ventiladores centrífugos, porque lo que nos importa es los ventiladores que se utilizan en cuanto a quemadores, ¿no? También se pueden clasificar en cuanto a la presión máxima de trabajo. En este caso tendríamos los de clasificación clase 1, que son los que trabajan entre 9,34 milibares hasta arriba, ¿no? Hasta los 19,8. Los de clase 2, que trabajan de 16,8 hasta 30,5. Y los de clase 3, que trabajan de 30,5 milibares para arriba. Esto según la clasificación de la RAE. Ahora vamos a desarrollar un poco más el concepto de ventilador centrífugo. ¿Qué son estos ventiladores centrífugos? Bueno, primeramente, en estos ventiladores el aire ingresa en dirección paralela al eje del rotor, es decir, que ingresa por esta parte y se descarga por la ventilador centrífugo. ¿Qué se hace en estos ventiladores? Ventilador centrífugo. Ahora vamos a concentrarnos en lo que son los ventiladores centrífugos. En este tipo de ventiladores, el aire ingresa de manera paralela al eje del rotor y sale de manera tangencial a 90 grados, es decir, el aire entra, gira a 90 grados y sale, ¿no? Este tipo de ventiladores desarrolla presiones mucho mayores a las de los ventiladores axiales, que son los que ya conocíamos, alcanzando presiones de hasta 1500 milímetros de columna de agua. Giran aproximadamente entre 200 y 5000 RPM dentro de una caja o envoltura. Aquí podemos ver una analogía de lo que es el funcionamiento de un ventilador, ¿no? Y aquí podemos ver lo que sería un ventilador centrífugo ya hecho y derecho. Por aquí es donde ingresa el aire, aquí es donde se encuentra el motor que hace girar las palas del rotor, y por aquí es donde se descarga el aire en su salida. Ahora, un ventilador de paletas o segmentos generará un flujo volumétrico igual a esta ecuación. Este es el flujo volumétrico de un ventilador de paletas, que está en base o está en función a el número de paletas. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paletas, ¿no? El volumen de cada segmento, el volumen de cada pequeña recámara entre dos paletas y la velocidad angular a la que giran. ¿Qué hacemos en cuanto a la selección de ventiladores? Los ventiladores para combustión se seleccionan por su capacidad volumétrica en metros cúbicos normales por hora.
Para esto se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primeramente, se debe determinar la relación aire-combustible, AFS, y luego multiplicarla por el exceso de aire, que se encuentra entre 15 a 20%, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta la presión y la temperatura del medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Los ventiladores centrífugos también son equipos que operan a volumen constante, esto es muy importante, y a una velocidad rotacional dada que generan el mismo volumen independientemente de la densidad del aire. Esto se aplica sobre todo en casos en los que nos encontremos a diferentes alturas, densidades, presiones, etcétera, ¿no? Y aquí es donde vamos a entender bien esto. Si la densidad del aire es afectada por la presión o temperatura, o a ambos, el ventilador generará un flujo másico diferente, aunque igual flujo volumétrico. Ahora, ¿cómo se interpretaría esto en cristiano? Pongamos el ejemplo de que tenemos un ventilador en Santa Cruz o a nivel del mar, y que lo llevamos a La Paz. Este ventilador va a botar un flujo volumétrico de igual volumen en La Paz o en Santa Cruz o a nivel del mar. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Debido a la densidad en La Paz, que es mucho menor que al nivel del mar, entonces va a estar botando un flujo másico mucho menor. Esto es bastante importante de considerar debido a que, por ejemplo, si están en una industria y les piden hacer los cálculos referentes a un ventilador, ya sea aquí en La Paz, en Santa Cruz o en cualquier otro lugar, si no toman en cuenta esto, pues pueden terminar haciendo un gran daño, ¿no? O un gran kaboom, quién sabe. Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la presión a la cual debe trabajarse. Esta presión debe incluir las pérdidas ocasionadas por el paso de las válvulas y los tramos de las tuberías. ¿Esto a qué se refiere? Cuando se instala un ventilador, a lo largo de su paso por las tuberías o por los conductos de aire, va a perder cierta presión. Esta presión se incluye en los cálculos que vamos a realizar y también se especifica en los catálogos de los fabricantes. Cada vez recuerden que no toman en cuenta estas consideraciones, un gatito muere, así que pesará en sus conciencias. Leyes de los ventiladores. Pasemos ahora a las leyes de los ventiladores. Vamos a clasificarlas sobre todo y diferenciarlas en cuanto a sus constantes y variables. Según esto podemos identificar qué caso y qué ecuaciones vamos a utilizar en cada procedimiento. En este caso tenemos el diámetro y la densidad como constantes. La velocidad angular va a ser sobre todo lo que va a variar. En la primera ecuación o en la primera ley tenemos que el volumen o el caudal varía de manera proporcional o directa según varía la velocidad angular. En el segundo caso tenemos la presión, que varía en función a la velocidad angular, a la relación de las velocidades angulares elevadas al cuadrado. Y la potencia, que varía en función a la relación de las velocidades angulares, pero esta vez elevadas al cubo. Pasando ahora a tener constantes la velocidad angular y la densidad, vamos a variar el diámetro, es decir, si utilizamos ventiladores más grandes o más pequeños, ¿no? En este caso, el volumen de un ventilador 2 que utilicemos va a ser igual al volumen, sobre el volumen de un ventilador 1 que utilicemos va a ser igual a la relación de los diámetros elevados al cubo. Su presión en los dos ventiladores va a variar en función a la relación de los diámetros elevados al cuadrado. Y la potencia va a variar en relación de los diámetros elevados a la quinta, ¿no? No hay mucha complicación en estas ecuaciones, son súper sencillas de entender y despejar. Ahora vamos a pasar al caso que más vamos a quizá ver un poco, que es el diámetro constante, la velocidad angular constante y el flujo volumétrico constante. En este caso la densidad es la variable, y esto, si hacemos un pequeño repaso a lo que estamos hablando, es completamente aplicable en el caso de que estemos a distintas alturas, ¿no? O en algún caso especial donde el ambiente donde nos encontremos varíe de densidad. En este caso, la presión varía según el radio de densidades al cuadrado, y la potencia varía según el radio de densidades a la quinta. Finalmente, tenemos constantes el diámetro, el flujo másico, y como variables vamos a tener la densidad. En este caso, el caudal va a variar directamente proporcional a
la relación entre las densidades. La presión de igual forma, la velocidad de igual forma y la potencia de igual forma. Es decir, aquí todo varía proporcionalmente con la variación de la densidad. Potencia de un ventilador. La potencia de un ventilador es la cantidad que un ventilador... Potencia de un ventilador. Se refiere a la cantidad de energía que requiere un ventilador, y esta depende del volumen de gas movido, la presión estática en el ventilador, la resistencia con la que trabaja el ventilador y la eficiencia del ventilador. Aquí podemos ver una gráfica de volumen versus presión, donde vemos el ciclo de trabajo de un compresor y el ciclo de trabajo de un ventilador. Vemos que no son muy distintos. Sin embargo, en el ventilador, en cuanto a la fase de compresión, el volumen no cambia prácticamente. Y tomando estas consideraciones, podemos desarrollar la siguiente ecuación, que es el cálculo de la potencia de un ventilador en función al rendimiento, al delta de P, que es a la caída de presión expresada en pascales, y el flujo volumétrico, que está expresado en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Esto de rendimiento se da en los catálogos o es dado por los fabricantes. Sin embargo, se puede asumir en ventiladores pequeños que varía de 0,3 a 0,5, en ventiladores medianos de 0,5 a 0,7 y en ventiladores grandes de 0,7 a 0,9. Por favor, recuerden mucho estas ecuaciones y las consideraciones mencionadas debido a que las vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a realizar a continuación. Eso es muy importante. Ejercicios resueltos. Muy bien, vamos a comenzar con uno facilito, easy peasy. Dice que el funcionamiento actual de un ventilador es de flujo volumétrico 1,5 metros cúbicos sobre segundo, a una presión de 925 pascales. Si la velocidad del motor aumentara en un 25%, hallar el nuevo caudal y la presión. B. Si el ventilador tiene 8 paletas, un volumen de segmento de 2,24 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿cuál será el valor de las RPM del ventilador luego de aumentar su velocidad? Muy bien, vamos a comenzar anotando los datos, que en este caso ya estamos subrayados en amarillito, y serían el flujo volumétrico 1 y la presión 1. Ahora vamos a hacer uso de estas ecuaciones de las leyes de los ventiladores, que en este caso serían para el caudal y para la presión. Estas son las de la primera tabla, que se refieren a que mantenemos constantes la densidad, sobre todo, y el diámetro de los ventiladores, ¿no? Ahora, pasemos a despejar el caudal 2 de la primera ecuación. Una vez que hemos despejado el caudal 2, que en este caso nos saldría flujo volumétrico 2 es igual a flujo volumétrico 1 por la velocidad del rotor 2 sobre la velocidad del rotor 1, ¿no? Ahora, como dice que ha aumentado un 25% la velocidad en el segundo caso, ¿no?, que en el primero, esto significa que si dividimos ese 25% sobre la velocidad inicial, vamos a tener una relación de 1,25. Y esto nos sirve para reemplazar en la ecuación y hallar la velocidad o el flujo volumétrico 2. Hacemos el reemplazo. El flujo volumétrico 2 entonces nos sale que es igual al flujo volumétrico 1,5 por 1,25. Haciendo los cálculos tenemos 1,88 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, el flujo volumétrico 2 es 1,88 metros cúbicos sobre segundo. Ahora vamos a despejar la presión 2. De la ecuación anterior, despejamos la presión 2, que va a ser igual a presión 1 por la relación entre las velocidades elevadas al cuadrado. Reemplazamos nuevamente. Tenemos la presión 1, que es 925 pascales, por 1,25 al cuadrado. Esto nos sale 1445,3 pascales. Tenemos ya la presión 2. Y con esto hemos terminado el inciso A del ejercicio. Para el inciso B, vamos a usar la ecuación del caudal de un ventilador. Esta es la primera ecuación que vimos en el ejemplo y la vamos a aplicar con estos datos. Tenemos un volumen entre paletas de 2,24 por 10 a la menos 3 metros al cubo, 8 paletas, y un volumen de aire o un flujo volumétrico de aire de 1,88 metros cúbicos sobre segundo. Reemplazando en la ecuación que ya vimos antes,
N es el número de paletas, B es el volumen entre paletas y W va a ser la velocidad. Queremos hallar la velocidad a la que va a girar el rotor en el segundo caso, es decir, con los datos que hemos encontrado. Vamos a despejar la velocidad angular y vamos a tener el flujo volumétrico de aire sobre el volumen de las paletas por el número de paletas. Reemplazando, tenemos 1,88 metros cúbicos sobre segundo sobre 2,24 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por 8 paletas. Y tenemos 104,7 radianes sobre segundo de resultado. Haciendo la conversión respectiva, nos sale 1000 RPM. Con esto hemos concluido el primer ejercicio. Y pues ya está hecho. Easy peasy, ¿no? Súper facilito. Muy bien, vamos por el siguiente ejercicio. En este caso vamos a hacer una aplicación en la cual varía la densidad. Se desea seleccionar un ventilador para manejar un caudal de 6,5 metros al cubo sobre segundo, a una presión estática de 254 milímetros de columna de agua, a 200 grados de temperatura y a una altitud de 500 metros. Muy bien, ¿qué tenemos de datos aquí? El caudal, que es algo que ya conocemos y que nos dieron en el anterior ejercicio, la presión estática, que es el mismo dato que nos dieron igual en el anterior ejercicio, en este caso pero en milímetros de columna de agua. Ahora la temperatura y la altura a la que se encuentra este ejercicio, ¿a qué se refiere? ¿En qué lo vamos a aplicar? ¿Qué significa? ¿Qué es esto, doctor García? Muy bien, esto nos va a especificar la densidad a la que vamos a trabajar, a la densidad del aire, y la vamos a hallar según tablas. Muy bien, pasemos a los datos. Ya los tenemos anotados, 6,5 metros al cubo sobre segundo el caudal y la presión 254 milímetros columna de agua. Primero vamos a pasar todo esto al sistema inglés, porque para así poder hacer la conversión pertinente, según los que les voy a explicar ahora enseguida. Convertimos el caudal de 6,5 por 2118,9, créame que esta es la conversión correcta, para tener al final el flujo volumétrico en pies al cubo sobre minuto. Y nos saldría 13.770. Los necesitamos en CFM porque esto también lo vamos a utilizar en tablas que nos da por catálogo los fabricantes de ventiladores. La presión también la convertimos a, esto sería pulgadas, columna de agua. ¿Ok? Ahora procedemos de la siguiente manera. Vamos a hallar la densidad a la que va a trabajar a esta altura, con la temperatura y con la altura. Esta densidad de tablas nos sale 0,708 kilogramos sobre metro cúbico. Y conocemos que la densidad a nivel del mar es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. Todos los ventiladores están diseñados a nivel del mar. De igual manera sus catálogos, sus tablas, todas están diseñadas a nivel del mar. De ahí es donde podemos sacar estos datos. De la ecuación de la ley de los ventiladores, cuando la densidad es variable, la presión se va a encontrar debido a esta ecuación. En este caso vamos a despejar la presión 2 y obtenemos esta expresión. Vamos a reemplazar los valores. Teníamos que P1 eran 10 pulgadas por columna de agua. La densidad 2 es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. Y la presión o la densidad 1 es 0,708 kilogramos sobre metro cúbico. Haciendo la pertinente operación, tenemos que la presión, en este caso a nivel del mar, sería de 17 pulgadas centímetros de agua, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? Los datos que nos daba el ejercicio estaban a 500 metros sobre el nivel del mar. Estamos llevando esto al nivel del mar para poder utilizar las tablas. Para el cálculo de la potencia, podemos hacer el uso de tablas de ventiladores y catálogos disponibles. Para este ejemplo, vamos a utilizar el catálogo ICF 104 de la empresa Chicago Bowlers. Esto se los voy a dejar en la descripción y se los voy a pasar también al curso.
Ahí podemos encontrar las especificaciones de potencia, presión, junto con las RPMs y los caudales respectivos. Estos están en el sistema inglés, por eso hemos pasado al sistema inglés todos los datos que teníamos. Muy bien, aquí tenemos cómo procedemos con el catálogo. Vamos a usar el flujo volumétrico en pies cúbicos y la presión, la segunda presión que hemos hallado en columna de agua, ¿no? En pulgadas columna de agua, que también se abrevia como SP. De esta manera vamos a obtener las RPMs. Aquí está. Obtenemos la siguiente tabla y hacemos coincidir el flujo volumétrico 13.770 normalizado con 17 SP de presión y nos sale RPMs 1057 RPMs y la potencia del ventilador 56 bhps, ¿no? Boilers HPs. Ahora, utilizando la ley de ventiladores para potencia, tenemos que despejado directamente, ¿no? La potencia 1, la que queremos hallar, va a ser igual a la potencia 2 que hemos hallado a nivel del mar por la densidad 1 a 500 metros sobre la densidad 2 a nivel del mar, lo que nos sale 33,04 boilers HPs. Entonces, para seleccionar el ventilador a 500 metros sobre el nivel del mar y 200 grados centígrados de funcionamiento, necesitamos un motor de 33,04 boilers HPs girando a 1057 RPMs y que funcionen de la manera que requerimos, ¿no? Muy bien. Espero que se haya entendido hasta este momento los ejercicios. En posteriores sesiones vamos a desarrollar más y en la siguiente clase vamos a tener otra sesión y para también resolver dudas, ¿no? Muy bien. Espero que ahora se tomen un pequeño descanso y que luego sigan estudiando. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.